Internacional en Lenguas Originarias, Rimarisum Perú 2022. Imaynayam, Alliyanchu, Ñaña Turaykuna, Congreso Internacional Ayllus-Simikunapi Rimarisum Perú 2022. Hampukullaychik. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida del vicepresidente del Congreso, José Carlos Arévalo. Ari, uyarikus. Allinpuncha okachun hankunapaj. Ancha ancha riqsikuymi kachkan. Sonjuypas llanllarichkanmi, ningriypas chirchiryaykuchkanmi, kay hatun punchawpi. Kanan punchaw hallarin kay rimanakuy. Trabajos de investigación durante estos 3 días. Sean todos ustedes bienvenidos. Kausachun liru simikuna. Añay, Sulpay. Gracias. Tenemos ponentes de diferentes localidades del país y de manera virtual también a nivel internacional. Buenos días. Imaynallam wawqipaniykuna allinllachu. Ñuqanchikwanmi rimachkanña Ilian Carp Toledo. Kunan punchay tukuy sonjoywan yapan llaqtata napaykuni. Kusisqa kutimuni llaqtanchiskuna kamachikuy atinampaj. Son el bilingüismo y la interculturalidad instrumentos valiosos para acercarnos al Allin Kamachikuj y procurar vivir en una sociedad donde prevalece el Allin Kausay. Estos conceptos reapropiados por el mundo indígena son complejos y nos llevan fuera de la esfera tradicional del bilingüismo. La pregunta resumida es entonces cómo entender al otro. ¿Quién es el otro? El término otro, cuando se refiere a la etnicidad de una persona o población ubicada en un mismo espacio nacional, es utilizado casi siempre en forma peyorativa, resaltando la diferencia y el menosprecio de un grupo dominante hacia otros grupos minoritarios, aun cuando estos últimos son una parte significativa de la población total. El INEI, en su página oficial, señala en el Censo Nacional del 2017 que por primera vez se introdujo la pregunta sobre autoidentificación étnica, donde el 60% de la población se autoidentificó como mestizo, o sea, aproximadamente 14 millones de la población censada registra voluntariamente su presencia a una identidad cultural y lingüística conformada por los aportes de más de un grupo étnico. Lo interesante para nuestra ponencia aquí es que una cuarta parte de la población censada en el 2017 se autoidentificó como, lo pongo entre comillas, persona originaria, o sea, quechua, aymara o nativa de la Amazonía. Esto significa que nuestra hipótesis planteada aquí es que una sociedad que se autoidentifica en grandes proporciones como mestiza o proveniente de poblaciones originarias se debe de considerar pluricultural, plurilingüe e invitar a todos sus ciudadanos a participar de su funcionamiento y beneficios sin distinción peyorativa. Planteamos aquí una clave esencial para el buen gobierno, o sea, para el Allin Kamachikuj en un país democrático. Todos somos productos de migraciones, invasiones, conquistas, donde se superponen creencias, lenguas, tecnologías, estética, forma de organización social, producción económica, etc.,
y nuestras sociedades deben ser abiertas a una pluralidad de voces basadas en la concertación y la negociación de intereses a menudo opuestos. No regresaré aquí a una discusión desarrollada en mi último libro, que se llama El Perú Invisible. La pregunta ¿es indígena la única categoría que emplean los denominados indios para autoidentificarse? ¿Quiénes se identifican como indígena? ¿Y cuándo se asume o no una identificación étnica? Eso ha sido ampliamente tratado por varios autores, como de la cadena y Stern, señalado que la conciencia identitaria responde a factores complejos que hacen que las personas se identifiquen de una o varias maneras según el escenario y contexto en el cual se encuentran. Al plantear que los procesos de autoidentificación son intersubjetivos, señalamos que las personas crean y recrean su identidad y su autoidentificación a través de relaciones sociales. Esto viene de Sotolongo y Delgado. Ciertamente en el censo población del INEI en 2017, el idioma materno y uso de un idioma nativo son criterios objetivos y básicos para definir la identidad, pero no son los únicos. Y no solo a través de la inmigración, sino mediante la participación en la esfera política. Hemos podido constatar también que las categorías étnicas han cambiado terminología en las últimas décadas y que existe bastante confusión conceptual sobre ello en la actualidad. Estoy retomando una cita de mi libro. La reforma agraria de los años 70 en el Perú significó el quiebre del sistema latifundista de producción y explotación. Junto a ella, las identidades étnicas tomaron un matiz de clase. Oficialmente, a fines de la década del 60, el Estado asumió que indio e indígena eran categorías con una fuerte carga peyorativa. De la misma manera, existe mucha confusión sobre el término también en cuanto a la categoría cholo, la cual se utiliza también a menudo como insulto, caricatura, aún en campañas electorales, contradeciendo las recomendaciones de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas. Reafirmo aquí, como lo he hecho en mi libro, que se carece de una metodología censal especializada en pueblos indígenas y siguen vigentes los imaginarios coloniales. Descolonizar el lenguaje censal, histórico y político es entonces una tarea pendiente a nivel de la sociedad entera. Aún hoy día, en el 2022, es para empezar una tarea educacional, reafirmar la diversidad étnica y cultural del Perú como una riqueza más, el derecho a ser diferente e introducir en el aprendizaje de la población estudiantil acceso a conocimientos indígenas. El bilingüismo no consiste entonces solo en aprender un idioma, memorizar palabras, entender su gramática o producir sonidos diferentes, es también vencer la discriminación étnico-lingüística que dificulta el acercamiento y el diálogo nacional. Sostenemos aquí que la introducción sistemática de la EIB en el proceso educativo nacional podría constituir una herramienta eficaz para el entendimiento nacional, favoreciendo la erradicación de la discriminación hacia el otro para el bien del Alin Kamachiku. Otro dato llama nuestra atención en el censo del 2017, es que la migración en el Perú ha sido tan inmensa que hoy en forma paradójica podemos ver que la población indígena es principalmente urbana, con residencia en Lima, 23% en Lima en el 2017, así como en Puno urbano y en Cusco urbano. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tal cambio? Por cierto, son múltiples.
apuntando a un mayor y mejor acceso a educación, salud y comunicación a través de celulares, televisión, internet, redes sociales, lo cual cambia el panorama de una población antiguamente aislada, remota y desconectada del quehacer nacional. Debemos señalar que ser bilingüe e implementar políticas de Estado a favor de los pueblos originarios son ciertamente elementos positivos hacia la resolución de nuestros conflictos nacionales, pero estos no son suficientes. El Perú como nación, con presencia de gran diversidad étnica y lingüística, una de las más importantes a nivel mundial, no puede ser colapsado en una sola entidad. Al contrario, su gran diversidad es su gran fuerza y necesita de nuestro esfuerzo colectivo para remediar a sus grandes desigualdades, injusticias en oportunidades educativas, económicas, sociales y presencia en el escenario político. Para lograr esto hay que ser más que bilingüe, hay que ser pluricultural y entender al otro en su contexto, prioridades y creencias. Hay que integrarlo al quehacer nacional sin prejuicios. Muchas gracias a Anya. Yupaychayki Liam, Añay, Sulpayki, ¿no? Y gracias en nombre de Arimarisum Perú 2022 por tu participación en este congreso. Muchas gracias, Elga. A ustedes, gracias a todos, gracias.